Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Esto está bueno, ¿no? Esta calor está preciosa. Pero bueno, ya vamos a ir a la playa de todas maneras. Gracias a todos por estar aquí. Creo que vamos a hablar algo precioso en esta mañana. El Señor pone una palabra muy preciosa en mi corazón para poder compartir con ustedes. Pero sin antes, bueno, ya saludamos a Denis. No sé, la mamá de él ha sido una pieza fundamental para esta iglesia. La mamá y Erika y David, que son familia de él. No sé si se acuerdan de los chaparritos esos que caminan, juguetones. Los chaparritos más juguetones, esos eran. Pues ellos son familia de Denis, y Denis, gracias. Tiene un gran talento, es un gran músico también, que está aquí con nosotros compartiendo hoy. Y pues gracias a la señora Miriam también, porque ha sido muy especial para esta iglesia, de mucha ayuda a toda esa familia. También quiero saludar a los hijos de nuestra hermana Juliana, que están aquí. Bendiciones, bienvenidos, denle un aplauso al Señor. Saluden ahí si está cerquita, bendiga. Es algo precioso que la familia pueda venir a los pies de Cristo Jesús, amén. Normalmente cuesta mucho traer nuestros hijos a los pies de Jesús cuando no han crecido en este ambiente, pero cuando ya crecieron en esto, pues es un poco más fácil, ¿no? Vamos a orar, si quiere orar conmigo, vamos a orar para poner la palabra de Dios en sus manos, amén. ¿Cuántos están aquí? Póngase sobre sus pies. Sé que ahorita mismo es un tiempo muy difícil, el verano siempre nos agobia, pero pronto estaremos arreglando estos aires, amén. Ya pondrá Dios una mano buena. Cierre sus ojos un momento ahí. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por lo bueno que tú has sido, Dios, por el privilegio que nos das de poder hablar de tu palabra en este día, Señor. Padre, venimos delante de ti primeramente pidiéndote perdón por nuestros pecados, Dios. Queremos que tú, Señor Jesús, nos sanes, nos liberes. Padre, te pedimos perdón si en algún momento hemos ofendido al Espíritu Santo con nuestras actitudes o con nuestra forma de ser. Solo queremos agradarte en esta mañana y escuchar tu palabra, Dios. Que tú, Padre Santo, sea quien hable a estas personas, no este hombre que está aquí enfrente, sino que sea usted, Señor, llenando cada corazón, cada espacio, cada vacío que hay en ese corazón, Señor. Ponemos de acuerdo, Señor, en un mismo sentir y llevamos cautivo, Señor, bajo tu obediencia, todo pensamiento contrario a tu presencia, lo sometemos a la mente de Cristo ahora mismo, Señor. Nos desconectamos del mundo para conectarnos contigo en esta mañana, Señor Jesús. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Vamos a compartir el mensaje de su palabra, y yo quiero que, si puede usted, si es tan amable en este día, de poner su móvil en modo silencio para que no interrumpamos. Amén. Vamos a hablar de la palabra del Señor, y cualquier necesidad que usted tenga, ya lo dijo nuestro hermano David, si necesita agua o algo, solo levante una mano y hay un servidor que le servirá con mucho gusto. Amén. ¿Cuántos están aquí conmigo? Amén. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje poderoso, y es que quiero hablarles de algo, de una palabra muy preciosa que Dios ponía en mi corazón. En este tiempo estamos viviendo un tiempo difícil, como muchos lo sabemos, ¿no? Tiempo donde nos cuesta levantarnos. Generalmente pasamos momentos duros como cualquier otra persona, ¿no? Pero lo importante de este mensaje es que yo quiero que hoy nos identifiquemos con esta palabra. Muchos de nosotros oramos a Dios porque todos tenemos necesidad, pero el clamor de nosotros es más cuando hay una necesidad que cuando nosotros estamos bien. Es más profundo porque hay una necesidad enfrente de nosotros. Hay algo que necesitamos cubrir, ¿no? Y entonces la palabra de hoy nos enseña a que muchas veces nuestro clamor es más fuerte cuando tenemos un problema. Yo quiero leer para ustedes un pasaje bíblico que está en Lucas 17:11. Vamos a buscar en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas.
Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas hoy en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Su presencia está aquí. Sí. Mire usted, vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico de parte de Dios para cada uno de ustedes. Vamos a leer esta palabra en Lucas 17:11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Diga conmigo 10. 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, diga conmigo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, miren lo que dice aquí, porque esto está precioso, quiero que usted se conecte con el Espíritu Santo. Y cuando él los vio, les dijo, y mostrádolos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. Escuchen, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió a glorificar a Dios en gran voz. Y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están?, le dijo Jesús. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este pasaje, quiero tocar unos puntos muy importantes en este pasaje. En ese tiempo la lepra era una enfermedad incurable, no tenía cura. Y la gente que tenía esta enfermedad era marginada, tenía un lugar específico para ellos. No podían estar junto a la sociedad, no podían estar con sus familias, no podían estar con sus hijos, no podían abrazar a sus hijos, no podían abrazar a su familia. La gente que tenía esta enfermedad, incluso habían algunas personas que les colgaban una campana como para que cuando ellos venían por el camino, la gente escuchara esa campana y supieran que ahí había un leproso. Y esta gente era marginada en ese tiempo. Los mandaban a un lugar específicamente solo donde había gente con lepra. Esto hoy en día, hoy nos causa una indiferencia en este tiempo. Hoy quizás no hay lepra, hermano, pero muchos de nosotros estamos en un lugar aparte. Hoy muchos de nosotros somos marginados muchas veces. Nos apartamos de la gente, nos queremos estar solos. ¿Qué pasa cuando esta gente tenía necesidad o un deseo de visitar su gente, de visitar su familia? No podía acercarse a ellos. Y este era un problema gravísimo en ese tiempo, porque cuando Jesús viene en el camino, lo primero que notamos aquí es que muchas veces Jesús va a venir a tu encuentro. En la importancia de estar en el lugar correcto cuando Jesús va pasando. Ellos no solo miraron a Jesús, para ellos ya no había esperanza. Muchos de ellos ya no tenían esperanza, quizás se sentían que nunca iban a poder ser libres. Quizás sentían que nunca podían alcanzar la sanidad. Pensaron que era su fin, que esa enfermedad iba a acabar con ellos, que para eso no tenían cura. Nunca se imaginaron que un milagro estaba por llegar. Nunca pensaron que había un Jesús que estaba cerca de ellos, que podía sanarlos. Y hoy muchos de nosotros quizás venimos como esos leprosos, sin esperanza, pensando que lo que estamos viviendo es nuestro final. ¿Sabes cuánta gente conocí yo que se sentía derrotada? Y yo incluso fui uno de ellos, que me sentía derrotado, como que ya nunca iba a poder alcanzar un milagro en mi vida. Muchos de nosotros hoy nos encontramos como esos leprosos, sin esperanza.
sin esperanza de tener una nueva vida. Y esa gente no solo era marginada, sino que también la gente no la miraba de buena manera. Cada vez que un leproso se acercaba a alguien, era ofendido, era apedreado para alejarlo, para que no se acercara a nadie. Y quizás la lepra en este tiempo pueda ser el mismo pecado que hoy nos consume. Nosotros muchas veces nos sentimos tan pecadores como para no merecer la gracia de Dios. Y es que ese es el problema de la mente humana, que cree que porque pecó ayer, ya hoy no merece la gracia. Que cree que porque ayer le faltó el respeto a Dios, hoy ya Dios no lo puede perdonar. La Biblia dice que aquel que llega con un corazón arrepentido a Dios, Dios lo perdona. No dice que Dios lo margina. Jamás Dios va a hacer eso contigo. Porque tú eres hijo de Dios. Y hay hijos rebeldes como hay hijos tranquilos. En nuestras familias de repente hay una oveja negra. Pero de todas esas ovejas negras hay mucha gente, hay muchos nuestros hijos, siempre hay uno que es bueno. Entonces no cambia, no hay ninguna diferencia el que tú seas un hijo malo o un hijo bueno. Tu madre y tu padre siempre te van a amar, aunque tú seas un hijo malo. Porque para los padres no hay hijo malo. Entonces para Dios no eres un marginado. Y ese es el problema de muchas personas que se van hoy de la iglesia porque sienten que porque ayer pecaron, hoy ya Dios ya no los va a perdonar. Es que ayer le fallé, pastor, a Dios. ¿Y qué pasó? Estás muerto. Si Dios no quisiera perdonarte, ya estuvieras muerto en esta vida. Señor, es que ayer fui aquí y la Biblia dice, tus pecados te serán perdonados si te arrepientes de corazón. Hay que llegar con un corazón arrepentido delante de Dios, no fingido. Porque Dios conoce tu corazón y sabe el peso que tiene tu corazón. Él sabe si el peso que tienes de arrepentimiento es verdadero o es falso. No importa lo que hayas hecho ayer, no importa lo que haya pasado ayer, no importa lo que pasó la vida pasada. La Biblia dice que Dios perdonará tus pecados, los tirará al profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿Cuánto le da un aplauso a ese Dios? Gloria a Dios, aleluya. La historia relata aquí que 10 de estos hombres le salieron al encuentro a Jesús con necesidad en su corazón, con necesidad en su alma. Tenían en su alma una gran necesidad. Ellos ya no querían seguir viviendo de la misma forma que vivían. Pero hay algo importante en estos 10, que no solo se dieron cuenta que Jesús estaba pasando. Lo importante de este pasaje es que clamaron a Dios. La Biblia dice que clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Cuántos están aquí? Y la Biblia escucha el clamor. Dios escucha tu clamor. Pero muchas veces no clamamos a Dios aunque la estemos pasando mal. Creemos que con nuestras fuerzas vamos a salir adelante. Me creo tan sabio en mi propia opinión que creo que con lo que yo sé ya puedo continuar solo. Te estoy diciendo algo, para Dios tú eres un niño espiritual todavía. Todavía andas ahí gateando. Aún incluso este servidor que está aquí, para Dios es un niño todavía. Pablo dijo, el que cree saber mucho, la verdad no sabe nada. No es ser sabio en tu propia opinión, es saber que necesitas la ayuda de Dios. Cuando necesitan la ayuda de Dios aquí, yo levantaría hasta mis pies si fuese posible. Porque necesitamos a Dios todos los días. Mira, no importa tu condición. Estos leprosos estaban en un lugar donde solo lepra había, donde pensaron que su vida iba a terminar así. Pero había un Jesús en camino. No importa la circunstancia que estés viviendo, hay un Jesús en camino para ti. ¿Cuántos atesoran esta palabra? La condición de los 10 leprosos era devastante, era devastadora. Y Dios vino y tomó la opción de curarlos. Jesús dijo, yo los voy a sanar.
Hay algo maravilloso en este tema. Yo estuve orando a Dios esta semana. Estuve orando al Señor. Incluso mientras trabajaba, oraba y le decía: Señor, dame lo profundo de este mensaje. Porque este mensaje fue puesto en mi corazón desde el lunes de la semana pasada. Y yo le decía: Señor, pero yo quiero la profundidad de este mensaje. Quiero que el pueblo de Dios entienda cuál es el propósito de Dios en tu vida. Estos 10 leprosos tomaron la decisión de clamar a alguien que podía ayudarles. El mundo no te va a ayudar. El mundo lo que hace es mirarte como miraban a esos 10 leprosos, por encima del hombro. No valían nada, no eran importantes en la sociedad. Eran gente que eran destinados a morir allá. No podían mezclarse con las demás personas. El mundo te trata muchas veces como un leproso. El mundo te mira muchas veces por encima del hombro. Hay mucha gente que se cree que no vale nada, hermano. Y ese es el pensamiento que tienen. Y que no valgo nada. Y que para qué nací. Y se vive quejando de su vida. Y que mejor me hubiera muerto el niño. Y que mejor esto y que mejor lo otro. Porque el diablo te ha metido en la cabeza que tú no vales nada. Esa es la mentalidad de mucha gente. Creen que es imposible recibir la gracia de Dios. Hay algo importante que quiero que sepas. Todos en esta sala somos pecadores. Todos. Todos somos pecadores. Algunos más que otros, pero todos somos pecadores. Pero eso no te hace excepto a ti de que te alejes de Dios. Ayer hablaba con unos hermanos y les explicaba la parábola de la semilla. Hay mucha gente que recibe la palabra de Dios, pero el diablo es más astuto y se la roba. Hay mucha gente que viene a la iglesia, recibe la palabra con amor, con gozo, pero nunca profundizó su raíz, porque nunca entendió cuál era el plan de Dios para su vida. Hay mucha gente que el afán del día a día, el problema del día a día, las riquezas, lo afanan, el querer tener más y el querer tener más, y se olvidan de quién es el que provee. Hay gente que es idólatra de su trabajo, cuando fue Dios quien te proveó tu trabajo. Amén. Tú no deberías de ser agradecido con tu trabajo, tú deberías de ser agradecido con el que te da el trabajo. Amén. Y estos 10 me dan algo a mí de qué hablar en este mensaje. El punto número 1 que quiero que nosotros miremos era la condición de estas 10 personas. ¿Cuál es tu condición en este día? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Cómo te sientes en este día? ¿Cuál es eso que no te deja avanzar? ¿Qué es eso que no te deja acercarte a Dios? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida para que tú no te puedas acercar a Dios? ¿Qué es ese problema que te agobia? Hay un Cristo en camino que puede liberarte de eso. ¿Cuántos están aquí? Estos 10 estaban miren lo que dice, aquí tengo algo anotado. En los tiempos bíblicos, la lepra era una enfermedad devastadora. El leproso era rechazado. Muchos hoy en día se sienten así. Socialmente, eran rechazados socialmente, considerando que la gente en ese tiempo lo llamaba impuros. Era triste para esta gente, hermano. Porque qué difícil es que tú sepas que tienes familia, que tienes amigos, pero nadie vele por ti.
Qué duro es que sabiendo que hay gente que tú diste todo por ellos, cuando te ven en mala situación no den nada por ti. Hijos muchas veces que son mal agradecidos con los padres, que cuando sus padres se quitaban hasta el bocado de su boca para dárselo a ellos, hoy en día ellos le pagan indiferente. Esta gente, hermano, se sentía de lo peor. No solo tenían la enfermedad por encima, había una enfermedad en el corazón. Porque imagínate que alguien te aparte de la sociedad y te diga, no, este es tu lugar. Tú no puedes llegar a la ciudad porque si llegas te apedreamos hasta que te mueras. Tú tienes que vivir lejos. No solo hay un daño moral, sino también un daño sentimental. Porque hay un corazón herido. Esta gente, la Biblia no relata tanto, pero ellos tenían su familia. Sin embargo, no podían verla. No podían abrazarla. No podían estar con ellos. Era algo duro para estos 10 leprosos. El punto número 2, habían 10, lo que dice la Biblia. 10 fueron sanados. En el momento que estaban con lepra necesitaban un milagro. En el momento que estaban con dolor, porque la lepra no solo era una llaga, era algo que te iba comiendo la piel y a la misma vez dolía, ardía y picaba. Era algo insoportable. La gente se le armaba burbujas. Ya usted sabrá de qué, no quiero que vaya a ir a su casa y no coma. Y cuando se reventaba eso era un dolor insoportable. Tenían que andar cubiertos porque el sol era peor. Cuando el sol pegaba en esa llaga, hermano. Y ellos estaban marginados no solo en un lugar aparte, sino en una zona desértica. Ya se imaginará cómo les pegaba el sol a ellos. Era triste esta situación. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y dice, los 10 estaban unidos en algo en común. Los 10 tenían el mismo dolor. Los 10 estaban pasando por la misma situación. ¿Tú crees que aquí en este lugar no hay alguien viviendo lo que tú vives? O quizás peor de lo que tú vives. Hay alguien aquí que puede compartir tu dolor, pero ¿qué es lo que pasa? Entre ellos sabían qué tenía cada uno de ellos, porque estaban sintiendo el mismo enfermedad y la misma tristeza, el mismo dolor. Y eso nos da una reflexión a nosotros, que ¿cómo crees tú que Dios te puede ayudar si tú nunca cuentas tu testimonio de tu tristeza? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te daña? Mucha gente no entiende que hay poder en el testimonio de cambio. Cuando tú cuentas tu testimonio, hay gente que se identifica contigo, que está viviendo tu misma situación y se puede unir contigo para poder ser ayuda de uno del otro. ¿Cuántos están aquí? El punto número 1 era la condición de ellos. El punto número 2, los 10 pasaban el mismo dolor. Los 10 estaban sufriendo la misma enfermedad. Amén. ¿Cuántos están aquí? Pero había algo entre ellos también común, que clamaron los 10, diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Hoy en día, la lepra quizá ya no existe. Pero muchas veces tenemos otras enfermedades peores que la lepra. La falta de perdón, por ejemplo. El odio y el rencor. La ira y la contienda. Quizás la lepra ya no está, pero tenemos esas enfermedades de las cuales no queremos ser sanados.
Y si creemos que Dios nos ha sanado, muchas veces pensamos que ya no tenemos esa enfermedad, pero cuando menos lo acuerda, usted vuelve a ser la misma persona que era antes. El mismo gritón, el mismo peleón, el mismo ofensivo de toda la vida. Eso significa que su enfermedad no ha sido sanada en totalidad. Es necesario venir y clamarle a Dios de nuevo, decirle: Padre, aquí estoy, límpiame. Esta gente abrió su boca, hermano, y empezó a clamar al Rey de Reyes por un milagro. ¿Qué sucede en esta historia? Muchos de nosotros clamamos a Dios, algunos por trabajo, algunos por vivienda, algunos por economía, algunos por enfermedades. Todos clamamos a Dios. ¿Qué pasa? Viene Dios y nos sana. Pero aquí ocurre lo bonito. ¿Qué haces tú cuando recibes tu milagro? ¿Cuál es tu forma de agradecer a Dios? Porque aquí la Biblia me dice que 10 recibieron un milagro. Pero el agradecimiento solo lo tenía uno. 9 de ellos se fueron alegres por su milagro, pero no alegres con quien había hecho el milagro. No volvieron. Yo me imagino esos 9 alegres, gozosos, mostrándose ante los sacerdotes, porque Jesús, esa fue la orden que dio. Y aquí hay algo bien importante: para que tú recibas tu milagro necesitas tener la obediencia. La gente muchas veces no recibe su milagro porque no es obediente a la palabra de Dios. Los 10 leprosos, le dijo Jesús: vayan y muéstrense ante los sacerdotes. Obedecieron porque se fueron, pero en el camino Dios los sanó. No fue en el momento ahí. Primero Jesús miró su obediencia. Y ese fue el problema de Naamán. No quería obedecer a Eliseo. Métete en aquel río. ¿Y yo por qué? No hay mejores ríos allá en Egipto. Clara el agua, bonita. ¿Por qué me tengo que ir a meter? Métete a ese río, si no, no te sacas. Y muchas veces estamos así de rebeldes. Dios nos está diciendo el camino que tenemos que caminar, pero no queremos obedecer. Y ese es el único camino que te va a llevar a la bendición. Estos 10 leprosos tuvieron una actitud de obediencia. Y eso es lo que muchos de nosotros no tenemos con Dios. Porque al ser humano nunca le ha gustado que le den órdenes. Si hay algo que al ser humano no le gusta, es que alguien le ordene. Y muchos cristianos no les gusta someterse al pastor. Y cuando el pastor lo aconseja y le dice: mire, haga esto, no creo, pastor, lo haré por aquí mejor, me irá mejor por aquí, y le va mal. Si Dios te habla, es a través de un pastor, es a través de un líder, a través de la palabra. Y la Biblia nos enseña que cuando no nos acostumbramos a someternos a nuestras leyes terrenales, tú no puedes someterse a Dios. Porque las leyes terrenales son puestas por Dios. Y si tú no obedeces ni a tu pastor ni a tu líder, mucho menos vas a obedecer a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y este acto fue el que provocó el corazón de Jesús para que ellos fueran sanados. Ese acto de obediencia fue el que tocó el corazón de Dios. Pero aparte de ser obedientes, también tenían fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Si ellos no hubiesen hecho el acto con fe y obediencia, no hubiesen sido sanados. En el camino, dice la palabra, fueron limpiados. Pero solo uno regresó agradecido con Dios. Y para colmo, el extranjero. Entonces, ¿nosotros qué hacemos cuando Dios nos da el milagro? Muchos vivimos clamando a Dios por un milagro en nuestras vidas.
madres clamando porque sus hijos se conviertan, esposas clamando para que su marido busque de Dios, maridos clamando para que las cosas cambien. ¿Y qué hacemos cuando Dios hace que las cosas sucedan? Muchos de nosotros lo primerito que hacemos es disfrutar del mundo. Yo he conocido gente que ha recibido milagros de Dios, que Dios los ha sanado de cáncer, que Dios los ha sanado de leucemia, y lo primerito que hace es irse al mundo a celebrar. Una vez me llamaron a mí en un grupo de crecimiento que tenía. Yo en ese tiempo era líder del grupo de crecimiento. Y me dijeron: pastor, hay un hermano que está enfermo y necesitamos ir a orar por él. Y le dije: cuando terminemos la reunión vamos. Y resulta que nos fuimos a orar por esa persona. Esta persona, un domingo como hoy, estaba en la iglesia. Y haga de cuenta usted que solo pasaron 3 o 4 días y esa persona tenía 2 bolsas de suero puestas en una cama, con problemas del azúcar. El médico le había dicho un montón de cosas que tenía. Y resulta que me llaman y me dicen: necesitamos ir a orar por esta persona. Y nos fuimos a orar por él. Esa persona no hablaba, se retorcía de dolor, se daba vuelta para un lado y con un dolor y por el otro lado, pero estaba consciente de su oído. Y yo le hablé y le digo: si usted cree que Dios lo puede sanar, apriete mi mano. Y me la apretó 2 veces. Yo caminaba con un montón de gente detrás de mí. Y yo le dije: solo quiero que pasemos 2 conmigo. Y le dije: hermano, ¿usted tiene fe? Sí, pastor. ¿Y usted también? Pues venga, vamos a orar. Cuando estábamos ahí orando por él, le digo: no lo toque, simplemente ore, ministro. Y empezamos a orar por aquel hombre. En mi país es muy común que la gente venda rifa, chica, lotería, el 11 que le llaman aquí. Pues resulta que esta persona, oramos por él ese día, y al siguiente día, como a los 3 días, que era lunes creo, yo pasé con mi pastor a hacer una gestión de papeleo al pueblo. Y cuando justamente íbamos pasando, él estaba parado a la orilla de la calle, como que sin nada le había pasado. Dios lo sanó. Amén. Pero nunca más lo volvimos a ver en la iglesia. Dios hizo el milagro en él, pero nunca más se acercó a la iglesia. Entonces, ahí damos a conocer yo cuál es nuestro agradecimiento hacia Dios. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida aquí? Séame honesto. Amén. Levánteme su mano. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida? Entonces, nosotros por agradecimiento, ¿dónde cree usted que tenemos que estar? A sus pies, al lado de Dios. Esa persona se fue y se dedicó a vender lotería. La lotería es del diablo, no se lo aconsejo que estén vendiendo nada de eso. Dios provee sustento desde los cielos, no ande vendiendo usted ni rifa ni nada de ese tipo de cosas. Dios proveó, lo sanó, y lo primero que hizo fue ser tan agradecido a no volver a acercarse nunca más a Dios. No sé qué será de su vida. Entonces, muchos de nosotros somos tan mal agradecidos que Dios hace el milagro con nosotros y lo que hacemos es pagarle con la otra cara. Nos vamos al mundo. Allá sí nos sentimos bien. Y no te vi enfermo, sí. Allá fue un pastor, oró por mí, me sanaron, pero aquí estoy. Yo no estoy sano, démoslo otra vez. Ay, chiquito, el día que Dios te agarre. Ay, el día que Dios te ponga la mano. Porque Dios no es como el hombre. Y yo te digo algo, preferiblemente, déjate corregir por el hombre. Porque cuando Dios pone la corrección, te va a ir mal. Y ya sea por la buena o sea por la mala, pero te va a hacer entender. Es mejor que tú escuches la palabra a través de un pastor o de un líder,
a que dejes que Dios te ponga la mano. Porque Dios no corrige como corrige el hombre. Dios no te busca las orillas. El hombre siempre trata de hacer las cosas tranquilamente, a modo que tú no te ofendas, a modo que tu corazón no se dañe, pero cuando Dios te agarra, vas a llorar lágrimas y te va a doler tanto. Es por eso que mucha gente agarra rencor en su corazón. Hay algo precioso, miren. Los 10 recibieron el mismo milagro. Aquí no hubo un milagro más grande ni ningún milagro más pequeño. Los 10 recibieron la misma porción de milagro. ¿Sí o no? Y Jesús les dijo, vaya y muéstrese ante los sacerdotes. ¿Por qué Jesús les dijo que se mostraran ante los sacerdotes? Porque ellos eran los que los habían puesto esa ley de marginarlos. Los sacerdotes eran los que los habían sacado de la sociedad. Ellos, los sacerdotes, eran los que los señalaban. Ellos eran los que los apedreaban. Ellos eran los que dañaban los corazones. Y Jesús le dijo, vayan y muéstrese a aquellos que los marginaron, a aquellos que los sacaron fuera, para que vean lo que Dios es capaz de hacer. Dios te va a hacer que vuelvas a pedirle perdón a aquella persona que te dañó. Tú tienes que ir. Dios te va a hacer a que vayas y que le digas, mira, Dios es un Dios de milagros. Y yo no era nadie, nadie daba nada por mí, pero Dios me cambió y estoy así. Dios te va a hacer que tú vayas y le digas, papá, perdóname por ser un hijo malagradecido. Pero Dios te va a enviar y en el camino Dios te va a poner la palabra en tu corazón. No vas a ir con tu fuerza, no vas a ir con tu boca, vas a ir con la boca de Dios y con la fuerza de Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Y qué hay de esta gente si no cree en mí? No es a ti el que van a escuchar, es a mí a través de ti. Ese es el problema del ser humano, que no le gusta rendirse a los pies de Cristo y decir, sí, Señor, lo haré como tú quieres que lo haga. Siempre queremos hacer las cosas a nuestro propio beneficio. Qué fácil es pedir perdón detrás de un móvil. Qué fácil es decirle a la gente, perdóneme detrás de una pantalla o un mensajito, ¿no? ¿Tú crees que Dios quiere que lo hagas por aquí? Dios nunca te va a decir que lo hagas por aquí. Tú tienes que ir y mostrarte ante la gente que te dañó. Tú tienes que ir y levantarte y decir, mira a la gente que me hizo daño y que me miren que yo verdaderamente soy hijo de Dios. Tienes que ir tú, porque ahí es donde Dios quiere demostrar su gloria. No, es que fue tan duro, pastor. Sí, ¿tú crees que la lepra era poquito? No, es que me dañaron tan fuerte. ¿Tú crees que esa gente verbalmente no la dañaban? ¿Tú crees que no lo ofendían? ¿Tú crees que no le decían hasta de lo que se iban a morir? Esa gente fue dañada y no solo verbalmente, sino también en su corazón. Esa gente tenía rencor en su corazón hacia la sociedad. Porque cuando más necesitó de la sociedad, más los excluyeron. Yo no sé si tú te has sentido excluido. Si has sentido que no le interesas a nadie. Si tu familia te ha abandonado. La Biblia dice, aunque madre y padre te dejaran, con todo eso Dios te va a recoger. Amén. No es algo de lo cual tú te puedas avergonzar. Yo fui abandonado de los 8 años y yo me levanté. Gracias a Dios puso Dios un corazón en mí dispuesto a recibirlo. No importa de dónde te hayan abandonado. No importa lo que te hayan dicho ayer. Nada va a cambiar para Dios. Tú seguirás siendo su hijo. Sí, cometemos errores como todo ser humano comete. Pero eso no quiere decir que Dios no está aquí para sanar. Y lo más lindo de este mensaje es que siempre tienes que volver a Cristo. Amén. No importa. Vuelve a Él. Sé como el que
como el samaritano que regresó? ¿O quieres ser como los 9 que nunca fueron agradecidos? ¿Como quién te identificas tú? Todos dirán como el que vino, pastor. El que regresó a darle gracias, ¿no? Pero yo, antes que tú te respondas esa pregunta, me gustaría que busques en tu corazón si en verdad eres agradecido. ¿O solo eres agradecido cuando las cosas pasan? ¿Eres agradecido en momentos de tristeza? ¿Eres agradecido cuando hay dolor? ¿Eres agradecido cuando no tienes comida en tu casa? ¿Eres agradecido cuando no hay para pagar la habitación? ¿O hasta qué punto eres agradecido? ¿Eres agradecido cuando estás en enfermedad? ¿O solo eres agradecido cuando estás bien? ¿Hasta dónde somos agradecidos con Dios? ¿Con quién te identificas? ¿Eres el 1 o eres el 9? ¿Sabes cómo le puse a este mensaje que no le dije? ¿Dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? ¿A dónde se fueron? ¿Dónde están los 9 que? Porque Jesús les pregunta, ¿y no fueron 10 los que yo sané? ¿Por qué solo tú volviste? Y si Dios te preguntara y te dijera, ¿no te recuerdas cuántos milagros hice en ti? ¿Cuántos milagros he hecho en ti? ¿Dónde estabas antes de conocer a Jesús? ¿Quién eras antes de conocer a Jesús? Y si Dios ha hecho el milagro de sanarte, de liberarte de las cadenas, de sanar tu casa, de sanar tu familia, de tenerte vivo y de tenerte con tu familia, ¿qué más podrías pedirle a Dios? Si Dios no tuviera un plan contigo, tú no estuvieras en esta tierra. Y si Dios no quisiera hacer algo en tu vida, no pasara las pruebas que pasas. ¿Sabes para qué vinieron las pruebas? No vinieron para destruirte, porque la Biblia dice que no vinieron para eso, sino para hacerte fuerte, para moldear tu carácter. Y es que muchas veces tienes que tener cuidado con lo que sale de tu boca. Antes yo me recuerdo que pasaba cantando, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Y si tú quisieras tener el carácter de Jesús, tendrías que tener que pasar todo lo que Jesús pasó, para que tu carácter fuera como el de él. Un día un pastor me dijo, tenga cuidado con lo que canta. Porque muchas veces no entendemos que la boca tiene poder. Y yo, como me gustan las canciones viejitas, pasaba con mi hermana cantando una que dice, ¿sabes una cosa? Que te admiro cada vez que truena el viento. Y hay una parte que dice, necesito que me des un escarmiento para no volver a alejarme de ti. Me dijo cuando me escuchó esa persona, me dice, tenga cuidado con lo que canta, pastor. La boca tiene poder. Y si tú quieres tú quieres pasar momentos felices, vas a tener que pasar por momentos duros. Hoy la gente quiere el milagro. La mayoría de personas quiere recibir su milagro. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren un milagro aquí? Pero cuando tú recibas tu milagro, de ti depende dónde vas a ir con tu milagro.
Y eso es lo que pasa. Todos queremos un milagro de Dios. Y hay milagros que no suceden, que Dios no permite que pasen en tu vida, porque vas a ser como los 9, malagradecido. Y hasta que Dios no mire un corazón como el 1 que regresó, no va a pasar nada en tu vida. Por eso te pregunto, ¿tú de dónde eres? ¿De los 9 o del 1? Y piensa bien lo que respondes, tu corazón. Hay milagros que no llegan porque tú no vas a ser agradecido con Dios. Y hasta que Dios no ve un corazón agradecido, las cosas no cambian. Pero déjame decirte algo. Hoy puedes recibir tu milagro si cambias tu manera de pensar. Si te vuelves como el samaritano, extranjero, y dices, Padre, yo quiero ese milagro. Porque hoy no está físicamente la lepra, pero hay enfermedades en tu corazón. Hay enfermedades en tu mente. Y hasta que tú no decidas sacar esas enfermedades a flor de piel, para que Dios pueda verlas y limpiarlas, no va a suceder nada. Hay gente guardando rencor por una palabra que fue soltada. Porque la palabra es más hiriente que cualquier golpe que te puedan dar. Entonces, por eso necesitamos ser sanos de aquí. No es lo que vemos, es nuestro corazón el que necesita la sanidad. Corazones cargados de ofensas, corazones llenos de tristeza por el mal que pasó ayer. ¿Cuántos están aquí conmigo? Mira, el milagro ocurrió mientras ellas caminaban. No ocurrió cuando nosotros nos sentamos a descansar. Necesitas tener una fe en movimiento para que tu milagro llegue. Necesitas moverte en fe. Porque ellos tuvieron fe, pero también hubo acción. Si uno de ellos hubiese dicho, no, yo mejor me quedo aquí, no hubiese sido sanado. Pero obedecieron. Y para terminar, necesitas tener gratitud delante de Dios. Aquel no regresó solo por el milagro. Aquel regresó porque tenía gratitud con el que había hecho el milagro. Cuando tú recibas tu milagro, ven a los pies del que hizo el milagro y sé agradecido. Sé bondadoso. Si Dios te dio tu trabajo, ven y agradece a Dios por tu trabajo. Hay que ser agradecido con Dios. Esa persona regresó agradecida con Dios. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Amén. Ven, hay que ser agradecido. Es tiempo de volver a Cristo. ¿Y sabes qué? Nunca, pero nunca se te olvide. Prohibido, escúchame esta palabra. Prohibido olvidar de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides quién eras y lo que hoy eres. Porque aunque para la gente tú sigas siendo el mismo, yo creo que para Dios eres diferente. Dios ha hecho un cambio en ti y va a seguir obrando en ti. Rotundamente prohibido. Dígale al que tiene al lado, prohibido olvidar. Nunca te olvides.
Ahora sí. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor. Póngase de pie. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Los 10 tuvieron necesidad, los 10. Pero lo importante es que hoy Jesús puede estar pasando aquí. Y necesita un grito de alguien que necesita un milagro. Que le diga a Jesús: ten misericordia de mí. ¿Cuánto necesita un milagro aquí? Amén. Pues es tiempo de clamarle al Rey. Jesús está aquí. Donde 2 o 3 estén, ahí está Él. Y dice: donde 2 se pongan de acuerdo a pedir algo al Padre en el nombre de Jesús, os será dado. Yo quiero que tú empieces a clamar por tu milagro. Si crees que Jesús puede cumplirlo, clama por tu milagro y en el camino a tu casa recibirás tu milagro. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ese milagro, Dios. Padre, haz un milagro en nuestras vidas. Pero no queremos ser como los 9 que se fueron, sino que queremos ser como aquel samaritano que, viendo el milagro que había ocurrido, su corazón se llenó de alegría y de gozo y dijo: volveré a darle gracias a este hombre que me ha sanado, porque nadie lo pudo hacer por tantos años. Me sentí triste y abandonado, pero Él vino a mi encuentro y me sanó y me liberó de esa enfermedad. Hoy quizás la lepra sea ese orgullo que está en tu corazón. Hoy quizás la lepra sea ese rencor que está en tu corazón, esa falta de perdón. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, pero necesitas primeramente limpiarlo. Él quiere limpiar tu corazón. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere liberarte de esa enfermedad. Por favor, dale una oportunidad. Clama desde tu corazón y dile: Señor, ten misericordia. Así como clamaron los 10 leprosos, así como Bartimeo el ciego clamó, así necesitas ese clamor. Necesitas clamarle al Rey. Él está aquí para sanarte. Él vino hoy especialmente para sanarte a ti. Yo no sé cuánto necesitan ese milagro. No sé cuál sea tu situación, pero Dios quiere sanarte. Necesitas salir del desierto y salir al encuentro, al camino de Jesús y decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo como hiciste como el leproso. Oh, Jesús.